A todas estas amigas y amigos, ¿quién era Víctor Hugo Quero Navas? Bueno, porque con el uso abusivo de sus aparatos de propaganda, los voceros de DGCIM, ahí estuvo, bueno, Hernández Dala, González López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, el mismo impresentable ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Serpa, todos podrían haber dicho, no, era un terrorista, golpista, era un bicho malo. ¿Quién era realmente Víctor Hugo Quero Navas, el preso político muerto bajo custodia del Estado? Voy a basarme en una publicación de Efecto Cocuyo. Vamos, que tiene Chulito, leo para todos ustedes. Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, murió bajo custodia del Estado venezolano tras su detención. Su madre, Carmen Teresa, de 83 años, y organizaciones de derechos humanos denuncian que las autoridades ocultaron durante más de un año la información sobre su paradero y su fallecimiento. ¿Pero quién era él? ¿Quién era Víctor Hugo Quero? Quero Navas, dedicado hasta el momento de su irregular detención al comercio informal, es decir, era, como decimos en criollo, un buhonero. Era conocido entre sus amigos y conocidos como el ruso o el alemán por sus rasgos rubios de ojos claros. Vendía blue jeans en el mercado de La Hollada, en Caracas, en el oeste, por allá cerquita. Por allá cerquita de la Asamblea Nacional. Date la otra foto que esté contentiva de los rasgos por los cuales le llamaban el alemán, el ruso. Ahí está. Mercado de La Hollada, vendía blue jeans. Vendía blue jeans en el Mercado de La Hollada, en Caracas, según información de sus familiares. También comercializaba productos Herbalife para rebajar y vitaminas naturales, y parte de sus ingresos personales también los obtenía como prestamista. Su madre afirma que además impartía clases de karate y era el principal sostén de su progenitora, de su mamá, de doña Carmen. Le pagaba las medicinas, los alimentos y los gastos del condominio. Era el que me ayudaba, dijo doña Carmen, con todo. Tenía una sola hija, actualmente de unos 17 años, Víctor Hugo, que reside en Argentina con sus abuelos maternos. Hasta toda la familia, nuestras condolencias formales. Pues la adolescente quedó huérfana de madre durante la estancia familiar en España. Según testigos, funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, lo detuvieron el 1 de enero del año 2025 en Plaza Venezuela, Caracas. Versiones indican que solo llevaba hallacas y bombones para celebrar Año Nuevo con su mamá, con doña Carmen. Las autoridades lo trasladaron primero a la sede de la DGCIM en Boleíta y luego al internado judicial El Rodeo 1, según un informe de la ONG Foro Penal. El Tribunal Especial Segundo de Terrorismo lo procesó por cargos, miren ustedes, como terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, conspiración. También lo vincularon supuestamente a la CIA, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. También lo vincularon al Centro Nacional de Inteligencia de España y al excomisario Iván Simonovic. Bien, vamos a conversar con nuestra invitada. Por favor, dale cabida a Marta Tineo. Ella es coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, un fuerte abrazo, bienvenida a la entrevista. Un momento de mucho pesar para todos los venezolanos, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Miguel Ángel, a ti y a toda tu audiencia. Necesito iniciar esta conversación pues abrazándonos. Somos millones de venezolanos y de seres humanos de bien que estamos verdaderamente adoloridos, consternados, indignados ante estos hechos, entre otras cosas porque el caso de Víctor Quero es un caso que de alguna manera ilustra en toda su dimensión los horrores, los crímenes contra los derechos humanos que se han cometido en Venezuela a lo largo de las últimas décadas. Un caso que nos muestra la dimensión del horror, del drama y del profundo sufrimiento que se nos ha causado como nación, como familia. Entonces, pues, tengo la necesidad de abrazarnos y solidarizarnos entre nosotros mismos, haciendo extensivo, por supuesto, todo esto a la señora Carmen Navas y a toda su familia. Marta, parece que la exhumación la está haciendo
enviado por el Ministerio Público que no tendría, digamos, ni las credenciales ni la expertise para saber qué pasó en cuerpos blandos, en huesos, ir a profundidad. O sea, parece que solamente... Esta es una denuncia que está haciendo el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray. ¿Qué debió haber procedido antes de esa exhumación que parece, mira, el momento ayer del anuncio, ¿no? ¡Pum! Además, con un comunicado absolutamente impresentable por lesivo, por ofender a la mamá, por revictimizar al hoy ya pues reportado como muerto Víctor Hugo Quero. ¿Qué debió haber precedido? Háblanos de del famoso protocolo de Minnesota que se debió haber cumplido desde mucho antes. Sí. Efectivamente, ayer cuando nos pronunciamos luego de este comunicado, que tal como tú lo mencionas, pues rechazamos absolutamente por revictimizante, por irrespetuoso. Nosotros exigimos el inicio de una investigación, por supuesto, transparente, independiente y siguiendo el rigor del protocolo de Minnesota, que precisamente es un protocolo que establece todas las formas, digamos, con el rigor de investigación criminal ante acontecimientos como estos. Me refiero a muertes ocurridas en custodia del Estado, ejecuciones sumarias, es decir, estas muertes que pudieran considerarse injustas, arbitrarias y de responsabilidad del Estado, presumiblemente. El protocolo de Minnesota precisamente establece todo ese rigor en la investigación criminal y, entre otras cosas, exige que sea una investigación que se conduzca por expertos en el área de medicina forense, precisamente para asegurar no solamente el resultado de la investigación, sino que efectivamente sea una investigación que lleve a las víctimas a un recuento real de la verdad y en tanto sea posible prosperar en procesos de justicia y de reparación. Entre otras cosas, nosotros decíamos, esta investigación debe llevarse a cabo por funcionarios independientes de los organismos precisamente que pudieran tener responsabilidad por acción o por omisión en lo que finalmente ocurrió. De hecho, muy enfáticamente nosotros lo decíamos ayer también, consideramos que estando en Venezuela, en terreno, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues era sumamente importante, valioso, beneficioso para este proceso de establecimiento de la verdad que esta oficina se hiciera parte en el curso de esta investigación. Los fiscales del Ministerio Público están de alguna manera, o por lo menos los que han actuado en el curso de este caso, pues serían una de esos funcionarios que deberían ser investigados, insisto, por acción o por omisión. Lo propio, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que durante todos estos meses anunciaban a la señora estar realizando una investigación en torno al caso, que al final no condujo más que a este comunicado que vimos ayer. Entonces, ya de entrada vemos que esta investigación que se está avanzando desde el Ministerio Público sigue lamentablemente la misma forma de oscurantismo, falta de rigor en la metodología, en la investigación, en la transparencia, que un caso como este y como todos los demás demandan. Mira, yo leí un escrito del Observatorio Venezolano de Prisiones y dice que este es un caso inédito en toda la historia penitenciaria del país, en toda la historia, dicen el Observatorio Venezolano de Prisiones. Ahora, aquí hay un tema extremadamente complejo de responsabilidades y de culpas por las cuales uno aspira a que haya actuación inmediata de convocatorias, de privaciones de libertad y cosas por el estilo. Porque, para comenzar, ¿cómo es posible que después de toda una peregrinación tan larga, tan pública, tan difundida, por cierto, por algunos colegas periodistas, y yo quiero además destacar la labor de una colega periodista llamada Marjorie Méndez y de Rafael Hernández Incesto, que la verdad, ellos con la señora Carmen prácticamente se convirtieron en unos hijos de la señora Carmen, como tú seguramente te enteraste, Marta. Que vayan a decir que nadie dio respuesta, porque él nunca había dicho que tenía nexos familiares. No había cómo identificar quién era su familia, quién era él y tal y cual, pero resulta que ayer, en el comunicado, sabían de la cédula de identidad,
sabían de la fecha de nacimiento, incluso en la plaquita esa donde supuestamente enterraron a Víctor Hugo Quero. ¿Qué irregularidades, qué contradicciones son las más importantes que tú has visto hasta los momentos que conciten de urgencia una investigación? Sí, te agradezco la pregunta, Miguel Ángel, porque irregularidades todas a lo largo de este proceso. Decía al comienzo que este caso de alguna manera ilustra toda la tragedia de la persecución política en Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Hemos sostenido con documentación muy rigurosa que en la mayoría de los casos de detenciones por razones políticas comienza como comenzó la de Víctor Quero. Una detención arbitraria por cuanto no se cumplen los extremos constitucionales, seguida de una desaparición forzada de corta o larga duración. Es exactamente lo que estamos viendo en el caso del señor Víctor Quero. Una violación flagrante a todas las normas del debido proceso es lo que estamos viendo en el caso de Víctor Quero. Así como la señora Carmen Navas, que le ha puesto rostro al dolor de las madres, de las esposas, de las hijas, de los hermanos, de los presos políticos de Venezuela, como la tragedia de la señora Carmen, y esto hay que decirlo, ha sido la tragedia de miles de familias venezolanas. Ocurre una detención arbitraria y se procede a una desaparición forzada. Son meses, incluso años, en los que las familias pasan todo este peregrinar tratando de dar con la ubicación de su pariente, conocer en dónde se encuentran, cómo están, cuáles son las causas de la detención y poder acceder a ofrecerles algún tipo de asistencia de cualquier tipo. El caso de Carmen, por eso digo, es el caso de cientos de madres venezolanas, el caso de Víctor, lamentablemente, es el caso de otros tantos cientos de venezolanos. ¿Cuáles son las irregularidades? De nuevo, una detención arbitraria, una desaparición forzada, pero vemos además, y aquí hay que decirlo con muchísima responsabilidad, y por eso ayer nos permitimos en nuestro comunicado publicar esa carta, esa constancia de comparecencia que se le entregó a la señora Carmen Navas en la Defensoría del Pueblo, de la que nosotros teníamos, la teníamos como parte de la documentación del caso desde hace un buen tiempo, y ayer decidimos publicarla finalmente, porque la señora Carmen Navas, desde el mismo momento en que se le avisa que su hijo fue detenido, empezó este peregrinar que por desgracia termina finalmente ayer, 1 año y 5 meses después, con esta noticia fatal. La señora Carmen Navas, desde el mismo momento en que se le informó que su hijo había sido detenido, fue a todos los centros de detención en el área metropolitana de Caracas, acá en Venezuela, a tratar de dar con el paradero de su hijo. Y en todos esos lugares, durante todo este tiempo, se le negó que su hijo estuviera allí. La señora Carmen Navas fue a la sede del Ministerio Público muchísimas veces durante el año pasado. Ocurre que nunca se le dio una constancia de su comparecencia y de la denuncia que formulaba por la desaparición de su hijo. La señora Carmen Navas fue muchas veces a la Defensoría del Pueblo por lo mismo. Fue a la sede del CICPC por lo mismo. Pero finalmente, en el mes de octubre, y tanto es que fue muchas veces antes, en el mes de octubre, la señora Carmen Navas va al Ministerio Público una vez más. Y allí, de forma verbal, se le informa que su hijo estaría detenido en la cárcel del Rodeo. La señora se va una vez más a la cárcel del Rodeo y allí se le dice que su hijo no está detenido, que no está en ninguno de los registros de las personas allí detenidas. Y es por eso que ella vuelve una vez más a la Defensoría del Pueblo, informa sobre todo esto, y en esa ocasión es que se le informa posteriormente esta carta que tú estás mencionando, que nosotros publicamos ayer. Por escrito se le dice que la Defensoría del Pueblo se comisionó ante el Ministerio Público, requirió información y que le fue informada a la Defensoría del Pueblo que Víctor Quero estaba en la cárcel del Rodeo. De esto finalmente hubo constancia en el mes de octubre, es esa carta que publicamos. Entonces, mira tú la gravedad de todo esto. Ahora ayer se nos dice que Víctor falleció en el mes de julio, pero todavía en el mes de octubre el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo le estaban informando a la señora que su hijo estaba detenido en la cárcel de Rodeo. Y sin embargo ella volvía a ese centro de reclusión y no se le daba información. Todavía en marzo de este año a la señora Carmen Navas se le vuelve a citar, porque no fue la primera vez, pero se le vuelve a citar a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se le somete a una entrevista de más de 5 horas que la dejó afónica y descompuesta física y emocionalmente, donde se le dice que había una investigación en curso, pero que los funcionarios
funcionarios habían sido relegados, que se había constituido una nueva comisión, que era esta, que le estaba entrevistando una vez más, pidiéndole toda la información del caso. Y en esa ocasión se le dijo que en 15 días esperaban darle respuesta. Eso fue el 13 de marzo de este año. Esos 15 días se convirtieron en estos más de 2 meses, hasta que finalmente ayer se le da esta información. Entonces, ¿cómo es posible que si ahora nos dicen que esta persona falleció el 25 de julio, todavía hasta el 13 de marzo de este año se le estaba diciendo a la señora en el Cuerpo de Investigaciones Científicas que había una investigación en curso para poderle dar información sobre su hijo? Hace unos días, la recién designada defensora del pueblo recibió a la señora Carmen Nava, se hizo una fotografía, hizo video, hubo abrazos, hubo de todo. No sabía la defensora que en esa institución que ahora está a su cargo, en el mes de octubre pasado, se le había dicho a la señora que el joven estaba en la cárcel del Rodeo. Es decir, yo soy defensora de derechos humanos y a mí no se me ocurre que si yo voy a entrevistar a una víctima sobre un caso que ha sido denunciado de forma pública, que es del conocimiento de toda la opinión pública, yo voy a llamar a esa señora sin siquiera tomarme la molestia de revisar si cursa una denuncia en la institución que yo estoy dirigiendo, si ha habido algún avance. O sea, se supone que yo debo prepararme para recibir a esa víctima y darle una respuesta respetuosa y digna de su sufrimiento. Entonces montan todo esto para días después decir finalmente que había muerto en julio. Entonces, ¿qué pasa? O sea, las instituciones tienen más de un año conociendo este caso y ahora todas estas instituciones que estuvieron peloteando a esta señora reiterativamente, ahora ayer vimos a la Defensoría exigiendo una investigación. Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo, según mandato constitucional, tiene plenas atribuciones para iniciar de oficio una investigación independiente en torno al caso. Entonces seguimos viendo el peloteo. La Defensoría le pide a la Fiscalía dice sí, vamos a investigar, pero vamos a investigar igualmente con todos los vicios de una investigación que lamentablemente no nos genera ningún tipo de confianza. ¿Y cómo vamos a tener confianza si va a ser conducida por los mismos que durante todo este tiempo sometieron a esta señora a este infinito sufrimiento? Marta, voy a hacer una pausa de 5 segundos nada más, ¿no? Tú mencionaste hace algunos instantes, ¿cómo es posible? Yo dejo eso en el ambiente. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás de esto? Porque te digo algo, la maldad es la maldad, ciertamente. Yo, por ejemplo, expreso absoluta certeza del talante criminal de esta gente que desgraciadamente está en las instituciones en Venezuela. Y cuando digo yo, lo quiero hacer a título personal, no te estoy involucrando en eso, yo digo, porque además conociendo tantos casos, ¿no? Pero, ¿cómo es posible? Nos tiene que llevar a preguntarnos en esto, especialísimamente en esto, ¿qué hay detrás? Porque es que hasta los malvados, ¿sabes?, le meten un poquito de astucia y de inteligencia a sus trastiendas, ¿no? A sus trapisondas, caramba. Pero es que de golpe y porrazo, con todas esas irregularidades expuestas, con todas esas incongruencias expuestas, ¿qué hay detrás? ¿Cómo fue posible todo esto? Al regreso, yo quisiera, además de, obviamente, con las limitaciones del alcance informativo al que puedas tener lugar en este instante, en esta hora, también revisar el tema de las responsabilidades de los titulares de la Vicepresidencia de la República, que era jerárquicamente la instancia superior de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que se llevó secuestrado a Víctor Hugo Quero, del ex fiscal Tarek William Saab, pero del actual fiscal Larry DeBoe, que era agente del Estado cuando estas cosas estaban ocurriendo. Y te voy a hacer una pregunta quizás mucho más comprometedora, difícil, que tiene que ver con las razones por las cuales han decidido no liberar a más presos políticos. Porque cuando revienta todo esto, yo me angustio por lo que podamos encontrar o conocer del resto de los presos políticos y del resto de desaparecidos así reportados. Marta Tineo con nosotros. Voy a hacer una pequeña pausa, ya vengo con más.